Hola, mi nombre es Marcus Bobocha, soy un joven dentista cristiano y me gusta mucho leer. En este vídeo y el siguiente hablaré sobre dos libros muy interesantes que he leído. Los títulos son estos: Temperamentos controlados por el Espíritu Santo y Temperamentos transformados. Si quieres descubrir los secretos para cambiar tu forma de ser, te invito a que escuches con atención lo que presentaré a continuación. El temperamento, una palabra que seguramente has escuchado muchas veces e incluso usado, pero ¿cuál es la definición? ¿Cuál es la diferencia entre temperamento, carácter y personalidad? Lo primero que quiero es definir estos tres términos que suelen confundirse muy a menudo: temperamento, carácter y personalidad. El temperamento tiene que ver con los rasgos innatos que en forma subconsciente afectan el comportamiento del hombre. El carácter, por su parte, es el yo verdadero, es el resultado de ese temperamento natural, pero modificado por la formación que recibimos en nuestra infancia, por la educación y por las actitudes, creencias y principios. Mientras que la personalidad es la exteriorización de nuestro yo, que puede o no confundirse con nuestro carácter según sea nuestra autenticidad. Entonces, para resumir un poco, el temperamento es la combinación de rasgos con los cuales nacemos, el carácter es nuestro temperamento civilizado y la personalidad es el rostro que mostramos a los demás. En estos dos vídeos vamos a centrarnos en el primer concepto, el temperamento. Ahora, hablemos un poco de los tipos de temperamento, ya que, como veremos, no hay solo uno. Algunos psicólogos sostienen la idea de que más son los genes que recibimos de nuestros abuelos que de nuestros padres los que determinan nuestros temperamentos. Sí, oíste bien, de nuestros abuelos. Fue el médico y filósofo griego Hipócrates que en el año 400 a.C. propuso la teoría que hay, básicamente, 4 tipos de temperamento: vivaces, activos, tristes y lentos. Hoy en día, estos son los 4 temperamentos: sanguíneo, colérico, melancólico y flemático. En este vídeo trataremos los 2 temperamentos fuertes, es decir, el sanguíneo y el colérico, y en el siguiente vídeo los 2 temperamentos débiles, melancólico y flemático. Pues bien, los sanguíneos son los cálidos, amigables, expresivos, atraen a la gente, son habladores, optimistas, sin duda son el alma de la fiesta, generosos, compasivos, se adaptan a las circunstancias y necesidades de los demás, pero también son de carácter débil, son emocionalmente inestables y explosivos, inquietos y egoístas. Sin duda, si tuviéramos que buscar un ejemplo bíblico para hablar sobre este temperamento, elegiríamos a Pedro. Simón Pedro se considera como el personaje más sanguíneo de toda la Biblia. Si había algo en lo que Pedro resaltaba era por su impulsividad, inseguridad y temor. Por ejemplo, cuando Jesús lo llamó, al instante dejó las redes para seguirlo. Actuaba sin casi pensar y decía lo que pensaba. También, de manera instantánea, en Mateo 16 podemos leer: Él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Por lo general, el sanguíneo es temeroso, es decir, salta antes de mirar y luego se asusta de las posibles consecuencias. Pero es un excelente ejemplo de lo que se debe hacer cuando nos asalta la duda, el miedo o la ansiedad. Creo que todos hemos escuchado alguna vez la historia de cuando Pedro caminó sobre las aguas y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «¡Señor, sálvame!» Y Jesús de inmediato lo tomó de la mano. Los sanguíneos son activistas, no pensadores. Cuando están bajo presión, tienen que hacer algo. Además, todas las veces que el señor sanguíneo no sabe qué hacer, le da por hablar. Son muy sinceros, cuentan con esa agradable capacidad. Cuando estamos molestos por sus despistes o faltas, hacen algo para compensar el daño que nos hace quererlos. Es muy difícil no amar a los sanguíneos, a pesar de ellos mismos, porque realmente tienen un corazón sincero y les gusta agradar a los demás. No obstante, los sanguíneos también son egoístas y buscan lo suyo. Pedro no podía impedir que el éxito se le fuera de la cabeza.
¿Cuál era el verdadero problema de Pedro? Hasta su conversión, él era un buscador de estatus del primer siglo. Cuando Jesús comenzó a dar pistas a sus discípulos del sufrimiento que le esperaba y de su propia muerte, entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reprenderle. Solo imaginaros esto por un momento. Momentos antes, Pedro le reconoció públicamente como el Hijo del Dios viviente. ¿Y ahora? ¿Procuraba corregirlo? ¿El ególatra sanguíneo le dijo al Cristo, el Hijo del Dios viviente, lo que tenía que hacer? Esta impulsiva acción, motivada por su egoísmo, le mereció la reprensión más tremenda que recibió hombre alguno. «Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo». Es muy probable que Pedro, después de estas duras palabras de Jesús, quedara por un tiempo abatido y callado. Así es como reaccionan los sanguíneos. Son propensos a ofenderse fácilmente, pero se recuperan pronto. Los sanguíneos tienen un innato afán por destacarse. Esto hace que sean muy generosos. Todo lo que hace o lo que quiere es lo mejor, y son rapidísimos para hacer promesas y contraer compromisos. Esto llevó a Pedro a decirle a Jesús que daría su vida por él, pero finalmente terminó negándolo, aunque luego se arrepintió. Este detalle es muy bonito sobre los del temperamento sanguíneo, y es que cuando el señor sanguíneo comete un grave pecado, se arrepiente hasta la médula de los huesos. No obstante, es solo cuestión de tiempo para que caiga otra vez. La única esperanza para un sanguíneo descansa en una vida dependiente del Espíritu Santo, como veremos a continuación. Simplemente Pedro no podía confiar en sus emociones. Y es que, como dijimos ya al principio, el temperamento no se puede cambiar, pero sí controlar. Después de traicionar a Jesús, vemos que Pedro está desconforme con su manera de ser y disgustado consigo mismo. Pedro anhelaba la estabilidad emocional que muchos desean hoy en día. Es por ello que Jesús cambió proféticamente su nombre al decirle: «Tú eres Pedro», que significa roca fuerte. Pedro representa la nueva naturaleza, el hombre estable y consecuente, ayudado y modelado por el Espíritu Santo. El hombre nuevo puede controlar al viejo hombre solamente cuando madura en Cristo y es controlado por el Espíritu Santo. Y este cambio es más evidente en el temperamento sanguíneo que en los otros tres. El poder secreto necesario para el cambio lo leemos en el famoso versículo de Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Bajo el poder transformador del Espíritu Santo, Pedro pudo llegar a convertir sus cualidades negativas en positivas. Él pasó de ser egoísta y buscador de gloria a ser muy humilde, reconociendo a Cristo como primero en todo. Dejó de hacer las cosas impulsivamente y sin pensar, a ser maduro para actuar. Pasó de ser muy terco y cabezón a tener un amor grande por los demás. Gracias a Dios, bajo la influencia del Espíritu Santo pudo ser transformado. Ya maduro, él supo soportar la presión de las autoridades frente al concilio y mantuvo su mente clara, sin ceder ante el miedo, y habló con firmeza y sabiduría, testificando sobre Jesús. Como norma general, los sanguíneos son cálidos, alegres, vivaces y les gusta gozar de la vida. Son extrovertidos y receptivos. Tienen gran capacidad para divertirse y saben levantar los ánimos de los demás. Los sanguíneos son inquietos por naturaleza. Les resulta fácil estar ocupados con 1000 actividades para Dios sin ocupar mucho de su tiempo en oración y estudio de la Biblia. Esto es peligroso, ya que dejan una tarea sin terminar cuando ven algo más atractivo. Tienden a saltar de una cosa a otra, no pueden mantener su interés demasiado tiempo en un solo asunto, es decir, es caliente en un instante y frío al siguiente. Sin duda, tienen siempre las mejores intenciones, pero una de sus mayores dificultades es su poca voluntad. Es de carácter débil. Esto le impide reaccionar bien frente a las presiones de la vida. Y muchos sanguíneos recurren espontáneamente a la mentira para no enfrentar la vergüenza o el castigo. El carácter débil del señor sanguíneo le hace dejar en el olvido las pasadas afirmaciones, intenciones y promesas, bajo la presión de las presentes tentaciones. Es por eso que, aunque les resulta muy difícil fijarse una disciplina espiritual, es la única manera de eliminar esa inconsecuencia.
Una vez se organizan y crean unos buenos hábitos de orar y meditar en la Biblia diariamente, inspirados por el Espíritu Santo, logran producir un gran impacto en los demás. Personalmente, Pedro es uno de mis personajes favoritos de la Biblia. Me siento muy identificado con él en muchos aspectos y me gusta mucho su historia de conversión. Hay una frase que a veces cito que dice: al que mucho se le perdona, mucho ama. Pedro cumplió con esta frase. Él se encargó de transmitir lo que Dios es capaz de hacer con discípulos de carácter fuerte que, con humildad y arrepentimiento, ponen al servicio del Señor su vida. Querido oyente, si has identificado que eres de temperamento sanguíneo, te aseguro que la misma transformación que vivió Pedro la puedes vivir tú también. Solo tienes que pedir por el Espíritu Santo para que controle esos puntos débiles de tu temperamento. Haz esa oración hoy. Pídele a Dios el Espíritu Santo. Yo te aseguro que experimentarás cambios en tu vida. Y bien, hasta aquí el primer temperamento. Ahora nos toca hablar sobre el temperamento colérico, un temperamento, en mi opinión, más fuerte que el sanguíneo. Sin duda, el apóstol Pablo configura la mejor ilustración del temperamento colérico entre los personajes de la Biblia. En Hechos 8:1 leemos una de las primeras afirmaciones que se escribió sobre este personaje: y Saulo consentía en su muerte, refiriéndose a la muerte de Esteban. A los coléricos por lo general les resulta difícil demostrar la bondad. Suelen ser sarcásticos y cortantes con su lengua, pudiendo usar comentarios hirientes y ofensivos. No obstante, se caracteriza no solamente por lo que dice, sino también por lo que hace. Con tendencia a ser astutos, son motivados por el odio y la crueldad. Son grandes líderes. Como dato curioso, la mayoría de los más crueles dictadores y criminales han sido predominantemente coléricos. Saulo no se queda fuera del grupo, pero su encuentro con Jesucristo en el camino de Damasco cambió la dirección de su liderazgo, pero no lo disminuyó. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, dirigir nuestras fuerzas en distinta dirección para glorificar a Dios y temperar nuestras debilidades, sustituyéndolas con las características que son propias al hombre lleno del Espíritu. Uno de los aspectos más positivos es su fuerza de voluntad. Es tan fuerte que les garantiza el éxito en cualquier vocación que elijan, ya que tienen determinación, son persistentes y de todo se abstienen. En el caso de Pablo, él sabía dónde estaba, dónde estuvo y a dónde iba. Todo lo que hacía tenía un propósito y un significado. Y es importante saber que la autodisciplina comienza en la mente. Si para realizar una tarea difícil no lo decidimos de antemano en nuestra mente, es casi seguro que no lo haremos. En 2 Corintios 10:5 leemos: lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El cristiano que es disciplinado tiene en su mente un buen propósito que le genera sentimientos positivos en su corazón. El éxito de toda vida cristiana comienza en la mente. Si damos rienda suelta a nuestras debilidades, disculpándolas y consintiéndolas, no habremos de cambiar nunca. Definitivamente su autosuficiencia. Al colérico le gusta ser independiente. A mayor éxito, mayor autosuficiencia manifestará. No le teme a la soledad, por lo que prefiere hacer las cosas por su cuenta. Por lo general, el líder colérico es una persona dinámica, un guía motivado y que motiva también a otros. Parece infatigable y lleno de fe, pero cuando se les mete algo en la cabeza, en ocasiones no le preguntan a Dios, porque temen que les dirá que no y por lo tanto proceden por su cuenta. En estos casos, lo primero que debe recordar es que el éxito no lo tendrá por su potencia ni por su fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Leemos en Zacarías 4:6. Los coléricos son tercos y obstinados, eternos opositores. Mientras más procuramos impedir que un colérico lleve adelante sus proyectos, más se empeña en hacerlos. En Hechos 21, de los versículos 10 al 14, vemos que Pablo rechazó escuchar las advertencias de no ir a Jerusalén. Seguramente Pablo confesó a Dios su pecado de obstinación. En el capítulo 15 de Hechos vemos otro episodio donde el apóstol fue absolutamente inflexible. Un colérico no puede tolerar una traición, y esa fue la razón por la cual Pablo decidió que Marcos no los acompañara en su segundo viaje. La ira también es uno de los grandes problemas que padece el cristiano colérico.
Pero el colérico también tiene características positivas, no os preocupéis. Es dinámico y tiene una natural actitud y disposición al liderazgo. No se preocupan por lo estético, pero sí por lo práctico. Los escritos del apóstol Pablo abundan en comentarios prácticos. De todos los temperamentos es el único al que realmente no le importa nada lo que crea o piense la gente de él. Vivió con la firme determinación de agradar a Dios y no a los hombres. Si Jesús no pudo agradar a la humanidad, no esperemos a hacerlo nosotros, ¿verdad? Pablo seguramente fue el más optimista de todos los hombres. Sufrió más que ningún otro hombre en la historia de la Iglesia. En 2 Corintios 11 lo podéis leer. Humanamente, cuando las adversidades nos acorralan, nos entra la tentación de abandonar la partida. Pero no fue así con Pablo. Él fue apedreado en Iconio y dejado por muerto. ¿Qué es entonces lo que puede motivar a un hombre para levantarse aún estando medio muerto después de haber sido apedreado e ir a predicar el Evangelio en Derbe y luego volver a Istrate donde estaban los apedreadores? No hay explicación humana alguna, pero sí la hay espiritual. Y es que nadie puede ser motivado sin una visión. Los optimistas tienen permanentemente metas en su vida. En Filipenses 3, 13 y 14 leemos estas palabras de Pablo: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo podía olvidarse de los apedreamientos, de los naufragios, del hambre, de los golpes y del rechazo de los hombres, pero porque no miraba atrás. Pablo siempre miraba hacia adelante, hacia su objetivo de predicar la palabra y compartir su testimonio, ya sea hablando o redactando cartas. Si somos cristianos inmotivados, frustrados e ineficaces, deberíamos examinar nuestras metas. Deberíamos pedirle al Espíritu Santo que nos dé metas de corto, mediano y largo alcance. Cuando el Señor le habló a Pablo desde el cielo, cuando le ordenó que se levantara y que fuera a la ciudad, él obedeció instantáneamente. De ahí en adelante su vida se caracterizó por la obediencia inmediata. Esto sucedió en su vida después de su conversión a Cristo, ya que los coléricos son propensos a tomar decisiones de inmediato y a obrar intuitivamente. Una vez fue lleno del Espíritu Santo, Pablo experimentó una entrega total, sin ataduras de ninguna clase. Un joven podrá temer que si rinde su vida a Jesucristo terminará en una selva o en una posición ajena a sus intereses. Esa manera de pensar es una torcida interpretación del amor de Dios. Nuestro Padre Celestial desea nuestra felicidad más de lo que la deseamos nosotros mismos. Nunca se ha conocido un cristiano infeliz por haberse rendido íntegramente a la voluntad de Dios. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Cuando Pablo permitió que Dios controlara su vida y pidió por el Espíritu Santo, recibió el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esto lo podemos leer en Gálatas 5 del 22 al 23. El amor es la primera característica de la vida llena del Espíritu, que es probablemente la mayor necesidad. El Espíritu Santo transformó a Pablo de un individuo furioso, amargo y perseguidor en una persona compasiva y de buen corazón. Pablo recibió también paz. Él mismo lo dice en Filipenses 4, 11 y 12. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. La benignidad o amabilidad la vemos reflejada en la carta a Filemón rogando por el bienestar de un compañero cristiano. Pablo demostró su fe reconociendo públicamente que necesita desesperadamente creer en Dios y confiar en Él para todo. Varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios. Leemos en Hechos 27-25. Pablo también tenía mansedumbre. Él menciona que le fue dado un aguijón en la carne para que no se enaltezca en sobremanera. No sabemos exactamente a qué se refería, pero recordemos y creamos en el hecho de que Dios nunca hace nada que no sea para nuestro bien. Algunos comentaristas piensan que gracias a ese aguijón que Pablo arrastraba, él no tenía que luchar para ser humilde, ya que su problema le recordaba que dependía constantemente de Dios. Y es que la humildad es uno de los ingredientes más necesarios para el éxito. Es cierto que la fama en este mundo no se logra por medio de la dedicación a Cristo, pero la culminación y realización personal se obtienen solo de esta manera. El versículo de Mateo 10:39 dice lo siguiente: el que haya su vida la perderá, y el que la pierde, por causa de mí, la hallará. ¿Qué haremos pues con nuestras vidas?
Al igual que en el ejemplo de Pablo, el mejor consejo es que se las entreguemos al Señor y saldremos ganando en cualquier situación. Si tenemos humildad y nos vaciamos de nuestro yo, el Espíritu Santo tendrá sitio para entrar y controlar nuestro temperamento tal y como lo hizo en la vida de Pablo. Para acabar con este vídeo quisiera leer el conocido versículo de 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Querido oyente, el cambio está a punto de suceder en tu vida. Pide ese poder extra que solo el Espíritu Santo te puede dar y verás cambios en tu comportamiento, en tus reacciones y en tu forma de ser. Si llevas mucho tiempo luchando por vencer esas debilidades de carácter, este es el momento de cambiar. La victoria está en Jesús y el Espíritu Santo es Jesús en nosotros. Cuando entiendas esto y pidas por el Espíritu Santo en tus oraciones, el milagro del cambio interno será una realidad en tu vida, te lo aseguro. Espero que así sea. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle al botón de me gusta. Suscríbete si quieres también a nuestro canal. Producimos material de esperanza y salvación todas las semanas. Te animo también a compartir este vídeo si crees que le puede servir a alguno de tus contactos. Te deseo lo mejor. Muchas bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo, donde hablaremos sobre los temperamentos melancólico y flemático. Que Dios te bendiga.